Bueno, es importante tener algunas figuras de lo que es el discurso político. Durante toda esta travesía es fundamental que tanto un comunicador como la persona que será el emisor tenga claro que es un discurso político. Un discurso político no es únicamente arengar frente a un podio en un grupo de personas. Eso no es un discurso político. Un discurso político tampoco es ir a improvisar, como algunos lo pretenden. El discurso político, como usted bien lo sabe, es una herramienta poderosa que me permite establecer un vínculo directo a través de un público determinado, utilizando diferentes estrategias por medio del mismo, ¿verdad? Estrategias llamadas engage, estrategias llamadas como discursivas, pero también teniendo en claro que hay dos elementos en el discurso político que debemos tomarlos en cuenta. Uno de ellos es la persuasión. El discurso lleva como elemento mínimo necesario la persuasión, independientemente de cuál sea. Durante lo que es esta clase vamos a tratar de ver algunos elementos que el discurso tiene, pero la persuasión es uno de ellos. Indudablemente también el área informativa tiene mucho que ver. El propósito del discurso tiene tres, ¿verdad? Uno es el persuadir, el segundo es informar y el tercero es disuadir. Si hablamos de propósitos, es decir, es lo que busca, es lo que debemos entender como la estructura que yo debería de tener claro al momento de elaborarlo. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busca el DD, el discurso político? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pretende? ¿Persuadir, informar o disuadir? ¿O pretende los tres? Porque los tres podían estar presentes. Persuado, informo y disuadir sobre elementos. Cuando nos referimos a persuadir, nos estamos refiriendo a que la persona pueda creer el mensaje que se le está llevando. Persuadir significa que haya una aceptación directa de lo que es el mensaje en el discurso que se está dando. La persuasión tiene que ver con la parte de aceptación y, por supuesto, con la parte de asimilación dentro de lo que es un grupo. Cuando hablamos de persuadir, entonces estamos hablando de que el público pueda no solo entender, sino que pueda hacer lo suyo el discurso. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es informar. ¿Qué es esto de informar? Pues llevar un dato preciso y que la población pueda entenderlo. En estos tiempos hemos estado viendo cómo el discurso se vuelve también trascendental en forma visual. ¿Sí? Forma visual. La forma de informar o la trascendencia de informar debe mucho al perfil de lo que es el discursante, de la persona que está generando el discurso. Tiene mucho que ver, porque alguien puede generar un discurso, pero si no tiene los elementos mínimos de informar, como debe ser un buen comunicador, nosotros los comunicadores, los mercadólogos, los especialistas en colocar ideas, tenemos que también tener esa facilidad de informar. Un communication officer, un marketing directo, tiene que tener claridad al momento de elaborar un discurso, que una de las facetas que debe de tener claridad es el informar. La información tiene que ver con dos elementos. El primero es tener datos concretos que se trasladen. Cuando informamos es que hay algo, hay un dato que no se conoce o no se ha clarificado y por lo mismo deben estar presentes, el primero. Y el segundo es, indudablemente ya lo mencionaba, era clarificar
contextos, informaciones, clarificar un mensaje. Entonces tenemos los primeros dos: persuadir, informar. Y el tercero es disuadir. Disuadir tiene que ver con la manera de cambiar de rumbo a una persona. No solo que lo asimile, no solo que lo crea, sino también que cambie de rumbo un patrón de conducta ya establecido. Si el patrón de conducta es salir de casa, entonces la forma de disuadir es que no salga. Cuando hablamos de propósito y tocamos en la parte de disuadir, es importante que lo tengamos claro en el momento de elaborar el discurso, porque lo contrario sería un fracaso. El no tener el elemento de disuasión y solo me crea, solo lo asimile y solo le informe, probablemente, y no probablemente, la efectividad será muy baja al momento de que haya una retroalimentación. La gente puede ser que crea lo que usted le está diciendo. La gente probablemente se informe, pero probablemente su patrón de conducta no cambie. Y eso es, usted lo tiene muy bien claro, que es fundamental y es imperativo en el área política y en el área de comunicación política que eso pase. No solo debe persuadir, no solo debe de informar, sino que debe de disuadir. Más bien, ¿cómo hacemos para disuadir? Hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Yo solo voy a tocar dos cosas, así como lo he tocado en persuadir e informar. Disuadir, hay dos elementos. Número uno, al elemento de disuasión que yo ocupo en el discurso, debe de estar cómo establezco el vínculo de decirle que es parte del proceso que debe de llevar una persona. ¿Cómo establezco que una mascarilla es parte del proceso que debe de tener? Porque en el momento de disuadir, yo ya hice un comparativo de lo que ha pasado o de lo que no puede pasar o de lo que puede pasar si no la utilizo. Entonces, el ente formativo es parte de disuadir. ¿Y cuál es el ente formativo? El que la gente pueda, no solo en este caso, cambiar el patrón, sino que lo tenga como una costumbre y un hábito. Antes hablaban de colores, ahora hablamos de movimientos. Antes era importante una camisa con un color, ahora hablamos de movimientos. ¿Por qué cambiamos esos patrones de conducta? Porque estos mismos se han establecido que no es tanto la importancia, como se vieron en algunas elecciones, el que alguien lleve una camisa, sino que el patrón de conducta al momento de la urna pueda estar establecido a través de un movimiento. ¿Qué significa? Que la disuasión debe de tener esa parte de cambio de conducta, pero también formativo, que ya se convierte en un hábito, que se convierta en este caso en un proceso en donde yo pueda tenerlo ya como parte de mi vida, como parte de mis costumbres. Eso es difícil, no es fácil, pero cuando persuado, cuando informo, se me es mucho más fácil, mucho más accesible el que yo pueda disuadir a alguien. Es decir, que pueda generar un patrón de conducta. Es decir, que pueda generar un ente formativo. A veces a la gente no le gusta que se le diga que se le va a formar, porque algunos piensan que el formar es un valor que no debería de estar. ¿Por qué? Porque ya lo conoce todo, porque ya lo establece todo. Y debemos dejar claro que nadie en esta vida conoce todo. Todos estamos propensos a poder aprender nuevos patrones de conducta y a formarnos. Quien piense que lo conoce todo o lo sabe todo es la persona que no tiene trascendencia en esta vida y por lo mismo no va a poder analizar, entender y comprender lo que se está viviendo y por supuesto hacerle frente a realidades de contextos diferentes. Entonces, el propósito del discurso es persuadir, informar y disuadir.
¿Por qué son tan importantes estos elementos? Porque al momento de persuadir, yo coloco una idea en la mente de una persona. Porque al momento de informar, hay un dato preciso que clarifico o proporciono. Porque al momento de disuadir, hay un cambio de patrón y por supuesto estoy formando a la gente. Cuando hablamos del propósito del discurso, al momento de desarrollar este mismo, yo debo de clarificar cuáles de los tres elementos yo voy a proporcionar o si estarán presentes los tres elementos. Entonces, al momento que yo estoy elaborando el discurso, tengo que saber qué propósito lleva ese párrafo, qué propósito lleva esa frase, qué propósito lleva esa historia contada, qué propósito lleva ese cierre, qué propósito lleva el tiempo que le voy a estipular al discurso. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que se persuada, quiero que se informe. Y lo estoy hablando directamente a ustedes que son el objeto de lo que es esta clase, porque ustedes son los especialistas de conformar esta herramienta poderosa que es el discurso político. Probablemente tengan enfrente a una persona carismática, pero no maneje la herramienta del discurso. Probablemente sea un alcalde con un carisma increíble, pero necesita una herramienta del discurso político, en donde se vea manifiesta la persuasión, la parte informativa y la parte de disuadir, un cambio de patrón de conducta. El problema muchas veces es que las personas no entienden que la academia, de la cual ustedes forman parte, se vuelve fundamental para que puedan persuadir, informar y disuadir, porque de lo contrario, si no se utiliza en una forma sistemática, eso va a ser únicamente un momento de carisma, y los momentos de carisma, déjeme decirle, van a terminar. Pero cuando usted hace o tiene un propósito en el discurso y mantiene estos tres elementos, indudablemente van a estar presentes como herramientas fundamentales. Quiero terminar este primer apartado diciendo algunas características del discurso político. Haider, que es una doctora famosa sobre los famosos discursos, que ha colaborado para diferentes teams de personajes en el mundo, en el diseño de los discursos políticos, ella en este caso nos permite clarificar que debemos de tener claro algunas características de algunos sectores, de algunos momentos, al momento de diseñar este discurso con estos tres propósitos. Por ejemplo, debemos tener claro que estamos frente al Estado y a partidos políticos, y por lo mismo tenemos que responder a esas realidades. Lo segundo es que los sujetos políticos tienen características especiales, es decir, hay carismas. Tengo que elaborar el discurso de acuerdo a estas características especiales. Y es importante que no olvidemos la argumentación en la refutación del mismo. ¿De qué habla esto? De que al momento de elaborarlo, tengo que tener claro que me van a refutar lo que estoy diciendo. Y por lo mismo en el discurso debo de colocar argumentos que de una sola oportunidad permitan establecer respuestas a preguntas que cuando me quieran refutar lo que estoy diciendo, en el mismo discurso las encuentre. Entonces no solo debo de tener claro que ahí está el Estado y los partidos políticos, no solo debo de tener en cuenta que los sujetos políticos tienen características especiales en su carisma, sino que también debo de dar argumentos para que antes de que me refuten, yo tener una respuesta.